Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Álvaro Ajuria, licenciado en farmacia y especialista en salud intestinal y microbiota. Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, David. Tú estás especializado en acompañar a gente en procesos para mejorar su salud digestiva, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, yo asesoro a gente que está interesada en entender un poco más sobre la alimentación, la microbiota. Muchos de ellos tienen malestar intestinal, digestiones complicadas, malas fermentaciones, hinchazón, y buscan un poco pues entender y mejorar, ¿no? Y que te iba a decir, ¿tú cómo pasaste de la farmacia a la microbiota? Que por cierto, ahora explicaremos lo que es la microbiota, porque la gente no está muy relacionada con ese término hasta ahora, aunque ahora se está empezando a poner, digamos, mal de moda, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo pasa de la farmacia a la microbiota? Pues bueno, yo empecé trabajando en farmacias por un corto periodo y luego empecé a trabajar en la industria farmacéutica, en departamentos de investigación clínica y médicos. Y en ese momento pues yo siempre he sido un inquieto por entender, ¿no? Ya desde muy pequeñito, el cuerpo humano, las enfermedades. Y cuando hubo hace unos años este boom de la microbiota, empezó a haber muchas publicaciones relacionando problemas de salud con la microbiota. A mí me llamó muchísimo la atención porque era como una pieza más, ¿no?, del rompecabezas que yo intentaba entender y empecé a estudiarlo muy a fondo. ¿Y qué te iba a decir? Vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es la microbiota exactamente? Pues por microbiota se entiende como el conjunto de microorganismos que habitan el cuerpo, ¿no?, de alguna manera. Microbiota. ¿Y están solo en el intestino o están en más partes? Están en todas partes, ¿no?, porque las bacterias estaban aquí en este planeta mucho antes que nosotros y recubren absolutamente todo. A nosotros también. Nos recubren por todas partes, nos recubren la piel, el intestino, el pulmón, todo. Que curiosamente ahora en los últimos años hay un afán por eliminar las bacterias de todos los sitios, cuando nosotros, lo que dices tú, estamos recubiertos de bacterias y formados por bacterias, y muchas de ellas son buenas, no todas son malas. De hecho, la mayoría son buenas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay bacterias patógenas y hay bacterias que no, ¿no? Y sí que hubo hace un tiempo pues esta teoría higienista, ¿no?, en la que hay que matar absolutamente todo, pero claro, eso tiene sus problemas también. Claro, porque eliminan las funciones beneficiosas que te hacen en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando ahora en el Listerine o en algún enjuague bucal de estos que dicen mata el 99% de las bacterias de la boca. Pues que las bacterias de la boca ayudan, es la primera barrera de la digestión, ¿no? Claro, la microbiota oral es muy necesaria. Tiene un papel en las caries, tiene un papel en el equilibrio, ¿no?, de la boca. Tienen que estar ahí. ¿Y cualquier síntoma de malestar intestinal está originado en un desequilibrio de la microbiota? No, no, para nada. O sea, como comentaba antes, la microbiota tiene un papel, digamos que es un actor más en los procesos patológicos, pero la enfermedad es muy compleja, ¿no? Hay muchos factores que influyen y no siempre cualquier síntoma gastrointestinal tiene por qué estar relacionado. ¿Y qué te iba a decir? Para tener una microbiota sana, ¿lo que hay que hacer es comer bien o se pueden hacer una serie de actividades aparte de lo que es la comida, la alimentación, que mantengan la macrobiota sana? Sí, hay muchos factores que influyen. La actividad física, por ejemplo. Hay estudios que relacionan la actividad física con el estado de la microbiota y se sabe que tiene un efecto, ¿no? Porque la actividad física pues tiene un efecto sobre las hormonas y a su vez indirectamente sobre la microbiota. El estrés, ¿no? La alimentación, por supuesto, es un factor muy importante, quizá podríamos poner sí, como uno de los primeros. El comer ultraprocesados, no hacer una dieta variada, todo eso empobrece, ¿no?, la calidad de la microbiota. Y luego hay una serie de, no vamos a meternos en alimentos específicos, pero hay alguna serie de alimentos concretos que sí que perjudiquen en exceso, aparte de los ultraprocesados, que perjudiquen en exceso la microbiota. Por ejemplo, yo qué sé, la sal o el azúcar. El azúcar
desequilibra cualquier alimento que no aporte variedad a las bacterias y que aporte muchos carbohidratos, por ejemplo. Todo en exceso, cualquier elemento en exceso puede alterar la microbiota. Digamos que la clave es que sea variado, ¿no? Pero sí, como has dicho, hay elementos concretos como el azúcar, incluso muchos de los químicos, ¿no? Los químicos que hay en la comida hoy en día. Por ejemplo, en la leche, estoy pensando, las hormonas que se le dan a las vacas para que produzcan más. Las hormonas, los antibióticos, pesticidas, todo eso altera la microbiota y otras cosas en el cuerpo. Y he leído también que incluso el vivir en ciudades afecta a la microbiota versus el vivir en el campo rodeado de naturaleza, de animales, incluso de desechos de animales que favorecen la microbiota. Claro, sí, porque en las ciudades no hay bacterias, ¿no? Como has dicho tú antes, está todo es todo antiséptico, ¿no? O sea, se ha matado todo y se sabe que esa interacción de las bacterias que hay en la naturaleza y otros virus y demás favorece, ¿no? El tener una microbiota equilibrada. Y luego también he visto que la microbiota no solo afecta a lo que es todo el proceso digestivo, sino que puede afectar también al estado de la piel, incluso no está tan demostrado, pero sí que hay estudios que creo que lo empiezan a confirmar, que puede incluso afectar el estado psicológico, ¿no? Sí, porque la microbiota tiene una relación muy estrecha con el sistema inmune. Se podría decir así, a grandes rasgos, que una microbiota alterada puede inducir un sistema inmune alterado, puede inducir una inflamación de bajo grado y, como consecuencia, sentirte como enfermo pero sin estarlo, lo cual puede asemejar un estado depresivo, ¿no? Porque el cuerpo entiende que hay una inflamación, que no se encuentra bien, entonces no quieres ver gente, ahorras tu energía, ¿no? Es como un estado depresivo de alguna manera. Oye, cuando vienen gente a pasar consulta contigo, ¿cuáles son? ¿Hay unos síntomas comunes o cada persona puede tener unos síntomas específicos de un desequilibrio en la microbiota? Pues síntomas, hay algo que es como muy común, que es gente que cuando come ciertas fibras, ciertos alimentos, se hincha muchísimo, ¿no? Y eso normalmente lo que quiere decir es que la microbiota no está haciendo un proceso de fermentación eficaz, ¿no? No hay un proceso eficaz y se generan altas cantidades de gas que el cuerpo no es capaz de expulsar, porque hay una microbiota, digamos, quizá más educada en la fermentación o proceso de proteínas, no tanta fibra. Hay un desequilibrio, entonces se producen malas fermentaciones y malas digestiones. Y decías antes que un exceso de carbohidratos puede ser malo. ¿Qué pasa con el gluten? ¿El gluten afecta a la microbiota? El gluten, lo que ocurre es que hoy en día la mayoría del trigo es transgénico, ¿no? Se modifica genéticamente para que sea más fácil procesarlo, ¿no? A la hora de hacer el pan y demás. Entonces el problema principal es que el gluten es una proteína muy larga. Su digestión empieza como un primer paso en el estómago, donde por las peptidasas se va rompiendo, pero la digestión continúa en el intestino, ¿no? ¿Qué pasa? Que si la microbiota no está bien y como consecuencia las células no están haciendo bien su trabajo, porque las células en el colon y en el intestino delgado también procesan a través de las peptidasas, pues se quedan como trozos muy largos de una proteína por ahí circulando, que se ha asociado a desórdenes, ¿no? Pero eso puede ser en celíacos y en personas que no tengan ninguna relación con la celiaquía.
podríamos decir que mucho gluten del que hay hoy en día en la mayoría de los panes blancos que son gluten, porque gluten es una palabra que no es una identidad molecular, es una palabra que engloba bastantes tipos diferentes de proteínas. Entonces, no es lo mismo el pan de un sitio que de otro, hay panes muy procesados, porque gluten quiere decir pegamento en griego. Entonces se usa para que el pan, o sea, cuanto más grande sea, mejor tú puedes procesar el pan. Cuando es de masa madre, pues ese gluten es ya procesado por las bacterias un poco, ¿no? Entonces depende de qué gluten y depende del estado de la persona, puede ser más o menos perjudicial. En salud normalmente es que no hay como una regla general para todo el mundo, es un concepto complejo el de gluten, depende para quién, depende qué gluten, pero como regla general mucho gluten puede no ser bueno. Y para reequilibrar, una vez que se ha desequilibrado esa microbiota, ¿qué hay que hacer? Aparte de alimentarse, ¿hay que tomar probióticos, por ejemplo? Pues equilibrar la microbiota, dependiendo del caso, puede ser un proceso complejo, porque cuando una persona, digamos, ha dejado de tomar las fibras que necesita la microbiota para vivir, esa microbiota empieza como a comerse el moco intestinal, ¿no? Entonces, hay personas que van a necesitar un acompañamiento de unos meses, quizá un año, para volver a sentirse bien. En otros casos puede ser cuestión de tomar unos probióticos y ya empezar a sentirse bien, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Cada caso es un mundo. Aparte de los síntomas que tiene cada persona cuando tiene la microbiota desequilibrada, ¿hay algún análisis que se puede hacer? ¿Análisis de sangre, análisis de heces o algo para ver la microbiota? Sí, hay análisis que se llaman del ribosoma, ¿no? Se coge una muestra de heces y es como un análisis genético que te da unas proporciones de las diferentes poblaciones que hay en la microbiota intestinal, ¿no? Porque hay como unos grupos que tienen unas funciones, hay una que es mucoprotectora, hay otra que es inmunomoduladora, entonces con estos análisis tú puedes ver un poco las proporciones. Lo que pasa que digamos que clínicamente hay gente que tiene un resultado perfecto y tiene síntomas. Y hay gente que no tiene síntomas y tiene un resultado fatal, ¿no? ¿Pero eso por qué es? Porque la microbiota a veces hay que agruparla de manera funcional, ¿no? O sea, digamos, igual tú no tienes mucho de estas poblaciones, de estos lactobacilos, te faltan porque tomaste antibióticos o lo que sea, pero hay otra especie de bacterias que va a tomar el papel y va a hacer la función por los que no. O sea, que te falten un tipo de bacterias no quiere decir siempre que tú tengas que estar mal, porque puede haber otro grupo que está sustituyendo. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Entiendo que la microbiota, cuando una persona cambia, por ejemplo, escenario y circunstancias, me imagino, cuando vas de vacaciones, te cambia también, ¿no? Te cambia porque cambia la alimentación, cambia el clima, cambias el ambiente en el que estás, el estrés se reduce. Sí, la microbiota cambia incluso con cada comida que hacemos. Al ingerir los alimentos llegan al colon, se producen unas fermentaciones y dependiendo de lo que tú hayas comido, pues van a crecer más unas u otras, ¿no? En una parte del colon, digamos que hay un procesamiento más sacarolítico, más de fibras, y en otra parte del colon más de proteínas. Entonces, dependiendo de lo que tú comas, digamos que va a crecer una parte más, otra, pero luego... Entonces me parece súper complicado mantener el equilibrio, ¿no? Sí, o sea, hay un equilibrio natural, ¿no? Porque, claro, el intestino ya hemos evolucionado durante muchos años con las bacterias y sí que hay unas que van a vivir en ti siempre, ¿no? Hay una identidad que va a ser tuya, pero va variando. Sí, pero vuelve a un equilibrio, ¿no? De manera natural. Muy bien, me decías que uno de los procesos fundamentales es la fermentación en el estómago que hacen las bacterias de la comida para digerirla y absorber los nutrientes, me imagino, y expulsar los desechos.
Cuéntanos qué vamos a hacer aquí con todas estas cosas que tenemos encima de la mesa. Bueno, pues ahora vamos de alguna manera a recrear un poco el proceso que ocurre en el colon, ¿no? Es decir, llegan unas fibras vegetales y las bacterias que hay allí se alimentan a través de fermentación. Fermentación, por aclarar un poco, es un proceso de obtención de energía sin oxígeno, ¿no? Por eso luego, como vamos a ver, un paso muy importante es que todas las verduras queden siempre por debajo del agua. No puede entrar oxígeno, porque si no se daría una oxidación, no sería una fermentación. Entonces, eso es lo que vamos a recrear un poco. O sea, vamos a recrear nuestro estómago con un par de botes y una col y una zanahoria. Muy bien, pues venga, vamos a ello. Ok, Álvaro, pues cuéntanos qué ingredientes tenemos aquí, qué vamos a hacer. Lo primero, necesitamos un bote de cristal con cierre. Estas proporciones valdrían para hacer un preparado pequeño, ¿no? Como de tamaño para este bote. Necesitamos algo para presionar, mantener las verduras debajo del agua, por lo que vamos a usar una tapa y le pondremos esto. O sea que necesitamos este tipo de pesos que se pueden pedir por internet, son muy baratos, o una piedra. Lo importante es que si usamos una piedra hay que hervirla, porque claro, va a estar en el suelo y hay que hervirla. Una col. Para este tamaño de bote, pues con media col más o menos tendríamos. Una zanahoria, media cebolla, un trozo de jengibre y una cabeza de ajo. Estos dientes de ajo son pequeñitos, si fueran más grandes con media tendríamos. Y la proporción es más o menos como una cuchara de sal. Esto sería para una col pequeña de este tipo. Es muy importante que los ingredientes sean ecológicos, porque lo que va a fermentar es las bacterias que hay en la piel. Como vamos a ver luego, la piel no se quita, la zanahoria se raya con la piel, el jengibre con la piel también, porque es donde están las bacterias que van a hacer el proceso de fermentación. Bueno, venga, Álvaro, pues vamos al lío. La primera parte sería cortar la col bien fina, porque lo que queremos es que haya como mucha superficie de contacto entre la sal y la col, ¿no? Para que extraiga el agua. Entonces la vamos a cortar pues lo más fina posible, ¿no? Vamos cortando. Y la echamos al cuenco y la vamos mezclando con la sal. Como hemos dicho antes, pues como una cuchara grande para una col pequeña. Si es una col grande, ya serían 2. Entonces, esto con la sal lo tenemos que dejar aproximadamente media hora. Y vamos a ir viendo cómo van saliendo las gotitas de agua. O sea, la sal absorbe el agua de la verdura. Sí, la sal absorbe el agua porque lo que queremos es formar como una salmuera para que luego quede todo metido en esa salmuera, ¿no? Entonces esto pues lo vamos a dejar ahí un rato con la sal, y mientras podemos ir rallando la zanahoria. Tenemos que rallar el jengibre, los dientes de ajo los pelamos, los rallamos también. Porque siempre hay que hacer de todo el cachito lo más pequeños posible. Sí. Del ajo también, no echamos el diente directamente. No, hay que rallarlo para que haya pues eso, mucho contacto y todo fermente mejor. Luego, por eso mismo, la cebolla también tenemos que cortarla en medias lunas, siguiendo un poco las líneas naturales de la cebolla, porque así nos queda pues eso, bastante finita también. Y todo esto pues lo vamos mezclando en un bol aparte. Tenemos uno con la sal y la col, y luego en el otro echamos todo lo rallado, digamos. Okay. Una vez que hemos esperado
más o menos media hora. Lo que queremos es como romper la estructura de la col para extraer el máximo de agua posible. Entonces, Que ahí entiendo, al haberlo rayado ya hemos roto la estructura, como dices, ¿no? Sí, además es que la sal solo la echamos a la col, que es lo que más agua contiene, y eso lo mezclamos después. Pues sí, de alguna manera esto no estamos buscando extraer líquido de ahí, ¿no? Con el que vamos a obtener de aquí es suficiente. Entonces vamos rompiendo y luego lo que vamos a hacer es como amasarlo, ¿no? Con las manos para seguir un poco ese proceso de romper. Y lo importante y básico es que, digamos, el punto final es cuando yo hago esto y cae agua. Ok. ¿No? Necesitamos que salga bien de agua. Entonces vamos a continuar. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y por qué utilizamos en concreto la col y no una lechuga normal? Porque no saldría tanta agua. ¿Porque absorbe más o porque tiene menos agua? ¿Por qué? La lechuga es más fina y contiene menos agua en el interior. Esto en realidad se puede hacer con cualquier verdura, ¿no? O sea, podríamos usar lombarda, diferentes tipos de col, pero la col normal es la que más agua proporciona, ¿no? Y luego ese agua entiendo que lo vamos a escurrir. Este agua... Porque lo estamos sacando de la col, no lo vamos a dejar ahí. Este agua la vamos a usar para meter todo, todo en el bote. Okay. Entonces, una vez que esto tiene este aspecto, pues todo lo que hemos rallado, que lo mezclamos bien en otro bol, que sería la zanahoria, la cebolla, el jengibre. Podemos añadir, en realidad hay miles de recetas, pero bueno, esta es una que hemos elegido porque es sencilla, pero lo suyo es que cada uno vaya probando y se pueden echar incluso espinacas y esto es cuestión de práctica, ¿no? Porque hay pasos que a veces pues no nos quedan bien y es a base de probarlos. Claro. Entonces, nada, mezclamos todo con la col. Y una vez que está ya todo bien mezclado, pues lo que vamos a hacer es ya lo pasamos a el bote. Lo vamos metiendo. Okay. Se vamos metiendo y a la vez es importante que lo vayamos aplastando. ¿Ves cómo el agua va? A presión, ¿no? Sí, para tener la menor cantidad de aire posible, ¿no? Porque como hablábamos antes, queremos fermentar, no oxidar. Entonces, cuanto menos oxígeno, mejor. Vamos metiendo y aplastando. Entonces este agua nos viene genial para seguir cubriendo. Echamos todo ahí. Pues tenemos ya todo metido, bien presionado ahí con el líquido que hemos sacado de la col arriba. ¿Y ahora qué hacemos? Esto hay diferentes maneras de hacerlo, pero yo por mi experiencia lo que más cómodo he encontrado es usar un bote con cierre de este y ponerle una tapa. Entonces tenemos como dos tapas. Ahora vamos a ver cómo queda, pero sí que hay un asunto importante, que es que al estar totalmente cerrado, al producirse fermentación, los primeros días va a haber mucha generación de gas. Entonces es importante abrir, sale el gas. Porque si no, ¿qué pasa? Porque si no puede llegar a explotar. ¿Sí? Claro, porque otra opción es ponerle la tapa y ponerle un papel con una goma, pero lo que ocurre es que se te deshidrata mucho. Ya. Entonces, si no estás pendiente de echarle agua, se te seca. O sea, y todos los días, por lo menos una vez al día, hay que abrirlo para que suelte el gas y para echarle...
No, no hay que echarle nada, simplemente, bueno, simplemente vale para que el gas ver que está por debajo del agua, como vamos a ver ahora. Le ponemos la tapa y como veis, pues queda toda la verdura abajo por debajo del agua. Eso es muy importante, que quede siempre por debajo del agua. Apretamos la verdura para abajo. Apretamos para que toda la verdura quede debajo del agua. Por eso necesitamos el peso que comentaba antes, que este, por ejemplo, pues es perfecto porque, como veis, queda todo debajo del agua. Y el peso se deja ahí. Y el peso se deja ahí y cerramos. Entonces, ¿no le puede dar la luz a esto? No, no le puede dar la luz porque es posible que haya algún microorganismo que haga fotosíntesis, ¿no? Como hongos y tal. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y esto se guarda en una nevera o no? No, cuando queremos fermentar buscamos temperaturas altas. Buscamos una temperatura, pues bueno, entre 20 y 30 grados está bien, pero si lo ponemos en frío no va a fermentar. O sea, que tenemos que buscar el sitio más oscuro de casa y el más cálido. Sí. O sea, el que sea. Es el ideal, sí. Ok, ¿y lo dejamos durante cuánto tiempo? Pues va a depender de la temperatura que haga, pero lo normal es que en unas 2 semanas, ya cuando abres, empiezas a notar ese olor que tenemos aquí, en este que hemos traído, que ya está preparado, que como ves, pues huele poco como a vinagre, ¿no? Sí, totalmente. Porque tiene... De hecho, yo creí que la fermentación, fíjate, se hacía con vinagre. Es que, bueno, igual... eso es más como encurtir. Claro. Se compra un vinagre de alcohol, se meten los pepinillos y eso es como encurtir más que fermentar. Ok. ¿Y entonces ya habríamos acabado el proceso? Sí, o sea, cuando ya tiene... Bueno, este tiene otro color porque lleva remolacha, como decía antes, se puede combinar muchas cosas. Pero cuando tiene ese sabor y olor, podemos sacarle el peso, le sacamos la tapa de col que le hemos puesto, lo cerramos, ya lo meteríamos a la nevera y pues listo para consumir. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú cómo consumes estos productos? ¿Los consumes acompañados? Porque antes estábamos hablando fuera de cámara que consumir un fermentado directamente a lo mejor puede ser un poco fuerte y no a muchas personas les gusta. Entonces, ¿tú cómo lo tomas? Yo prefiero mezclarlo con otras cosas, pues como legumbres, por ejemplo, pues unos garbanzos con espinacas o lentejas, ¿no? Que siempre ese toque como avinagrado le queda bien. Pues me gusta echarle un poco de fermento. Tú directo de ahí no te lo comes. Directo a mí no me gusta. Es un sabor muy fuerte y no, la verdad que no. Yo siempre mezclado. Y entonces, los fermentos, al final, ¿qué es lo que están haciendo? Los productos fermentados, al final, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están, digamos, facilitando el trabajo a la microbiota porque ya están prefermentados fuera y al llegar al estómago no tiene que trabajar tanto? ¿Cómo es? Bueno, es interesante la pregunta porque como hablábamos antes que hay gente que fermenta como mal, ¿no? Digamos que esto ya tendría un primer paso, que ya está fermentado de todas maneras. Los fermentos a mucha gente no les sientan bien y no les sientan bien precisamente porque no están ellos bien. ¿No? Producen mucha hinchazón porque son fibras también. Pero de alguna manera lo que aporta el fermento es mucho Lactobacillus plantarum, que es una bacteria con acción probiótica que está asociada pues, a un mejor estado de la microbiota porque los lactobacilos tienen una función de equilibrar, ¿no? Hacen un poco como soldados, se mantienen un equilibrio del resto de comunidades. Y también aporta pues, a través de esas bacterias un pH ácido al colon y fibras que a su vez también van a ser fermentadas por lo... No es lo mismo tomar un probiótico directamente que tomar un fermentado porque te aporta más cosas el fermentado. Depende de qué probiótico, porque hoy en día hay probióticos que tienen genética humana, digamos, y están recubiertos. Entonces llegan al intestino, forman colonias y las bacterias que tenemos aquí son de origen vegetal, ¿no? Y de alguna manera
casi todas o todas van a morir al llegar al estómago, porque el estómago tiene un pH ácido precisamente para eso, para matar cualquier bacteria que pueda venir de los alimentos. Entonces van a morir, pero aún así muertas tienen interacciones con el cuerpo, ¿no? A nivel inmune y otros. ¿Y cómo es eso de que el probiótico tiene genética humana? Pues porque se cogen bacterias que en algún punto, hace años o en el primer cultivo, son humanas. Eran de origen humano. Eran de origen humano. Entonces el cuerpo, digamos que les permite formar colonias. Aparte se usan como unos recubrimientos que las fortalecen más para no morir con el pH ácido y forman colonias. Bueno, pues ya hemos terminado. Lo único que quedaría es probar el mejunje. A ver qué tal. Venga, me voy a atrever. Aunque yo he de reconocer que también es verdad que los fermentados así directamente me cuestan. Incluso los más familiares que hay hoy en día, como por ejemplo la kombucha y todo eso, no son santo de mi devoción, pero bueno. Sí, son alimentos con texturas y sabores, muy particulares. Esto no es tan fuerte, te debo decir, ¿eh? Sí. No. Es fuerte, pero digamos que es pasable. Sí, ¿no? Pero lo que dices tú, tiene un sabor súper avinagrado y la verdad es que le va perfectamente con cualquier cosa que necesite vinagre. Ensaladas también le va bien. Muy bien, Álvaro. Pues oye, pues muchísimas gracias por habernos enseñado cómo hacer fermentados, cómo cuidar nuestra microbiota, que es muchísimo más importante de lo que la gente cree y lo que la gente conoce, por lo que decíamos antes. Es una cosa que lleva relativamente poco tiempo siendo estudiada, ¿no? Sí, ya, bueno, digamos que el público así más que no se dedica a estas cosas sí ha sido más reciente, pero bueno, investigación empezó a haber mucha ya hace más de 10 años quizá. Sí, pero bueno, para el tema de salud es reciente. Sí. Muy bien, pues lo dicho, Álvaro, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por enseñarnos este pequeño truco y a ver si nos cuidamos más la microbiota. De nada, un placer.